Bueno, ¿cómo está? Aquí Wolfie, un poquito en un nuevo video en el que les estamos mostrando. Estamos con lo que sería en un nuevo video sobre cómo optimizar su Minecraft para obtener el mayor rendimiento posible y poder jugar de la manera más fluida. Así que, bueno, te invito a que te quedes al final del video, ya que te daré 5 tips aparte que te ayudarán a mejorar muchísimo más el rendimiento en tu ordenador en general, y aparte te ayudarán a mantener ese rendimiento en este hermoso juego. Decirte también que para realizar este tutorial deberás tener instalado una versión de Optifine en lo que es tu Minecraft. Por aquí arriba en la parte superior derecha de la pantalla de este video te dejaré una tarjetita que te llevará a un video mío en el que hablo sobre este tema. Así que ahora sí, sin más preámbulos, pasemos con el video. Lo primero que tendríamos que hacer será entrar al apartado de opciones, irnos al apartado de gráficos. Este es el apartado que más estaremos utilizando en este video, así que les recomiendo que hagan sus respectivas pruebas a lo largo del video para que vayan viendo cómo es que la configuración va avanzando. Es decir, les iré dando la configuración que yo tengo y posteriormente ustedes harán pruebas para ver cómo les funciona de mejor manera. Así que dicho esto, lo primero que tendremos que tocar será en gráficos. Aquí le colocamos gráficos rápidos. Esto por defecto nos vendrá en detallados y le colocaremos rápidos. En distancia de renderizado le colocaremos a 6 chunks. Ya les digo que si ustedes todavía tienen problemas lo bajen más, pero en mi caso lo dejaré en 6 chunks. En iluminación suave por defecto nos vendrá en máxima. Aquí le colocaremos mínima. En smooth lighting level le colocaremos 100%. En FPS máximo, esto por defecto les vendrá en VSync, que es la sincronización vertical. Esto lo que hace es limitar los FPS a lo que sería la tasa de hercios de nuestro monitor, y esto no es lo que queremos en este video, así que lo colocamos sin límite. En brillo le colocamos brillante. En movimiento de la visión le decimos que no. En sombras de entidades le decimos que no. En indicador de ataque de mira le decimos en mira, obviamente. Y en Dynamic Fog le colocamos que sí. En Dynamic Lights, esto es el efecto que crean las antorchas al estar en nuestra mano, de iluminar sin necesidad de estar colocadas en el suelo, ¿no? O en alguna superficie. Y le colocamos que no. En shaders, en el apartado de shaders no nos vamos a meter, la verdad, porque lo que estamos buscando es rendimiento y no calidad visual, así que no entraremos al apartado de shaders. En detalles vamos a ir al apartado de clouds y le colocaremos que no. En cloud height le decimos que no. En trees le colocamos rápido, que esto sería el renderizado de las hojas, de las texturas de las hojas que se ven translucientes, así que esto por defecto les vendrá en detallados. Le ponemos que rápido. En rain y snow le decimos que rápido. En stars, esto desactívenlo, la verdad es que yo lo tengo activado por el simple hecho de que yo tengo este texture pack que coloca el cielo de esta manera, pero en su caso lo que queremos es rendimiento, ¿no? Entonces desactivamos la opción de stars. Estas serían las estrellas que se muestran en el juego. Sky lo desactivamos. En Sun y Moon, que es el sol y la luna, lo desactivamos. En Show Caves le decimos que sí. En Fog le decimos rápidos. En Fog Star le ponemos 0.8, este es el inicio de la niebla, y le decimos 0.8. En Translucent Blocks le colocamos que es rápido. En Dropped Items le colocamos que es rápido. En el sombreado de los bordes del juego le colocamos que es rápido. Yo la verdad que no noto ninguna diferencia en la calidad visual al colocar esto en rápido. En Hell Item Tooltips le colocamos que sí. En Swamp Color le decimos que sí. En Alternate Blocks le decimos que sí. En distancia de entidades le colocamos 100%. En transición de biomas le colocamos 3x3. Esto por defecto les vendrá en 5x5. Y esta es la transición de un bioma para otro. La transición de bloques de un bioma para otro. Y le colocamos 3x3. Es decir, una transición rápida que nos sobrecargará tanto nuestro CPU. Y bueno, ahora nos vamos al apartado de Animations. Aquí le colocaremos todo en All Off. Por defecto nos vendrá todo en All On, pero ya les digo yo que le colocaremos todo en All Off y ya esta sería todo lo que haríamos por aquí. Ya si ustedes quieren activar algunas opciones por aquí, que este es el movimiento de la lava animada, las partículas del portal al Nether,
las partículas del agua, las partículas del fuego, las partículas de redstone. Todo esto está aquí, lo que es partículas y animaciones. Así que bueno, yo las dejo todas desactivadas, ya que esto hace ganar muchísimo rendimiento. Si ustedes quieren activar alguna, por aquí la pueden buscar y la activan. Pero bueno, en este caso lo que estamos buscando es rendimiento, así que le damos a aceptar. Posteriormente nos iremos al apartado de Quality. En este apartado le colocaremos en suavizado de minimap, le colocaremos 2, simplemente con darle un clic en el medio de esta opción, ya que nos vendrá por defecto en máximo. Les recomiendo que den un clic en el medio, ya que esta opción se suele laguear bastante y más en computadoras de bajos recursos, así que denle en el medio un solo clic, ni se les ocurra arrastrarlo. Así que bueno, en el minimap type le ponemos esta opción, lo colocamos así. En anti-aliasing le decimos que no. En filtro anisotrópico le decimos que no. En esta opción de aquí le decimos que sí. En random entities le decimos que no. En better snow le decimos que no. En custom colors le decimos que no. Todas estas opciones que no, vaya. Y efectos de FOB le dejamos el 100%. Este es el efecto de retroceso y de movimiento que hace nuestro personaje al correr. Los efectos de distorsión le dejamos el 100%. En Custom Sky desactívelo. Yo la verdad es que lo tengo instalado por la misma razón, por el cielo del Texture Pack, pero por más nada. En Custom Entities Model le decimos que no. En Connected Textures le decimos que no. En Custom Fonts le decimos que no. En Better Grass le decimos que no. Y ya con esto estaríamos terminando con este apartado y nos vamos a Performance. Aquí en Render Regions le decimos que no. En Fast Render no. Todas estas opciones que no, menos el Smooth World. Y bueno, le colocamos que sí. En Tunes Updates le colocamos 1. Si por defecto no nos viene así, claro. Nos salimos de este apartado y nos vamos al apartado de Other, que este sería el último apartado que estaríamos viendo en esta sección. En Lego Mert le decimos que no, y vaya, todo esto en no, menos el time lo ponemos por defecto. En el autosave, yo la verdad que no lo toco, porque este es el auto guardado del mundo y a ver, que yo quiero que se guarde normal, así que le colocamos en 6 minutos. En Show GL Errors le colocamos que sí. En resolución de pantalla completa le colocamos actual, es decir, la resolución completa de tu pantalla, ya que yo no recomiendo bajar esto porque el Minecraft se ve demasiado feo. Así que bueno, también tenemos que tener un poquito de calidad visual dentro de lo que cabe, y yo les recomiendo que no lo muevan de ahí y que le pongan en resolución de pantalla actual. En Screenshot Size, esto es la calidad de las screenshots que tomamos en F2, así que no lo moveremos, le colocaremos por defecto como viene. Y en pantalla completa le dejamos que sí. Bueno, ya con todo esto que habríamos hecho en las configuraciones gráficas, ya tendríamos un rendimiento bastante aceptable. El primer consejo que yo les daría es que jueguen en pantalla completa y no lo hagan en pantalla de modo de ventana, ya que muchas personas dicen que el modo ventana sube los FPS del Minecraft, pero esto no es así en las últimas versiones. Esto lo que hace es, en vez de subir, baja el rendimiento, ya que coloca el Minecraft en un segundo plano en modo ventana, es decir, que si lo colocamos en modo ventana bajarán los recursos que se mandan al juego, es decir, bajará el uso de memoria RAM, de gráfica y todo eso, así que bajará por ende el rendimiento en el mismo. Así que como consejo les digo que jueguen en las últimas versiones de este juego en pantalla completa. El segundo tip será que prueben a cambiar el FOV, el campo de visión de lo que es el juego, a 100. Esto hará que tengamos un poquito de calidad visual, ya que tendremos el borde del mundo súper más alejado de nosotros y por ende veremos como que si tuviéramos más chunks cargados. Y bueno, esto podría ser un buen life hack, y para personas que tienen un procesador bastante malo como el mío, podremos ver un poquito más de chunks sin necesidad de cargar más y da esa ilusión óptica. Así que sería un buen life hack. El tercer tip que les puedo dar sería
cada vez que abrimos nuestro juego nos iremos a la barra de tareas y pulsaremos en lo que dice administrador de tareas. Posteriormente nos iremos a detalles, luego buscaremos el proceso de java.exe, le daremos clic derecho y estableceremos una prioridad alta, ya que con esto conseguiremos el máximo rendimiento posible en el mismo, ya que estaremos enviando más recursos a este para que se pueda ejecutar de forma óptima. El cuarto tip que les puedo dar será limpiar, defragmentar y actualizar los drivers de su computadora regularmente para poder obtener todavía un mayor rendimiento en la misma. Por último, lo que les puedo decir es que no se desanimen, ya que hay bastantes opciones, bastantes cosas que todavía se pueden hacer para mejorar el rendimiento, ya sea en el Minecraft, ya sea en juegos, ya sea para el gaming en general, para tu PC gaming en general. Y bueno, no se desanimen, la verdad es que hay muchas cosas, muchas, pero que muchas opciones para poder mejorar este rendimiento. Y bueno, van a tener que ir investigando poco a poco en lo que es YouTube, en lo que es foros, en lo que es Google. Y bueno, eso es una parte de este consejo. Y la otra es que no compren más memoria RAM de la que ya tienen, a menos de que la necesiten. Es decir, que muchas personas creen que la memoria RAM es lo que hace que los juegos corran fluidamente, y no, esto es un dato muy erróneo, ya que lo que hace que un juego logre su mayor rendimiento es una tarjeta gráfica. Una buena tarjeta gráfica va a hacer que el rendimiento de tus juegos suba bastante. No estoy diciendo que la memoria RAM sea inútil para juegos, no, la verdad sí es que se necesita, pero no es una prioridad delante de una tarjeta gráfica para lo que sería el gaming. Dicho esto, déjenme en los comentarios todas sus sugerencias para futuros videos. Déjenme saber si quieren un video sobre cómo elegir la mejor tarjeta gráfica para su ordenador. Déjenme saber en los comentarios también si quieren la segunda parte de este video. Déjenme su like, déjenme esos comentarios, síganme en todas mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Suscríbanse a este canal, que la verdad es que estamos creciendo a un ritmo bastante acelerado. Y bueno, ya dicho todo esto, yo me despido. Un abrazo, espero que les haya servido este tutorial. Un adiós y un chao.